vamos a regresar de inmediato a Washington, a nuestros estudios centrales NTN 24. Ahí se encuentra Juan Carlos Iragorri, quien tiene más información. Vamos a seguir analizando durante todo este segmento y está también Julio Marenco. A Julio le digo buenas noches. Julio, adelante. Hola Jesús, buenas noches, gracias. Como tú lo decías, continuamos con esta transmisión especial en directo desde Washington y quiero darle de nuevo la bienvenida a mis invitados, al ex diplomático estadounidense Miles Frechette, a Xavier Vilá, corresponsal de Cataluña Radio, y a José Miguel Viganco de Human Rights Watch. Una de las preguntas que nos hacemos todos en este momento es la sobrevivencia del ALBA, la Alternativa Bolivariana de las Américas, ese club de países que de alguna manera gravitaban obviamente alrededor de la figura del presidente Hugo Chávez y del gobierno venezolano. Embajador, ¿usted cree que estamos ante las postrimerías del ALBA, que sin la figura del presidente Chávez y sobre todo sin los recursos que venían del aparato estatal petrolero venezolano tiene algún futuro esta alianza? No, no creo. Está muy decaída el ALBA. Usted sabe, hace mucho tiempo que ya los medios están hablando de que el ALBA no representa lo que representaba antes. Pero si continúan los subsidios petrolíferos para los países del Caribe, ALBA sobrevivirá. Y tenemos ahora también al presidente Correa, que se ha especulado mucho, que quisiera ser digamos, el sucesor, el heredero de la figura que dejaría. Y vamos a ver, claro, él no tiene los recursos que tenía Venezuela, pero sí tiene mucha carisma, que le falta a los otros. José Miguel, ¿crees tú que él tiene la estatura o la fuerza y los recursos para ser el heredero de este vacío que estaría dejando ahora el presidente Chávez? Correa, dice. Sí, Correa. Yo creo que sí. Yo creo que... Yo no... A ver, yo creo que hay que distinguir dos cosas. El ALBA como un bloque económico potente, efectivamente creo que está de capa caída. Pero el ALBA como un grupo de estados político que tiene una agenda común y que, por ejemplo, ha encontrado, me parece, un camino que ha sido unirse para destruir el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Claro. Y tratar de desmantelar a como dé lugar, como sea posible, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA. Creo que en eso gracias a la obsesión que tiene el propio presidente Correa con este tema, creo que han logrado lamentablemente ganar mucho terreno, y en la medida en que se unen con objetivos como el acabar con un mecanismo regional de protección de derechos y de libertades públicas, me parece que mantienen una cohesión entre ellos y logran, a través de lo que llaman la diplomacia presidencial, es decir, las llamadas telefónicas a otros países que no están todavía en el ALBA, aunar esfuerzos para debilitar la protección regional en el ámbito de los derechos humanos. Xavier, otro gobierno que obviamente está muy preocupado en estos momentos es el de Cuba. Desaparece uno de sus principales patrocinadores en la escena internacional, sin embargo, no es la primera vez que el gran patrocinador de Cuba desaparece. La dictadura entonces de Fidel Castro sobrevivió y ha sobrevivido por muchos años la caída de la Unión Soviética, que fue por 40 años su principal patrocinador. Pero ¿tú crees que eso de alguna manera puede también acelerar esos cambios que hemos comenzado a ver? Pues no es... de alguna manera está coincidiendo la muerte de Hugo Chávez con el anuncio que hacía la semana pasada el presidente Raúl Castro, que ya estos son sus últimos 5 años al frente del gobierno. Sí, realmente es una menuda y fina ironía de la historia, ¿no? Que nos encontremos en esta encrucijada histórica en solo una semana de esta declaración que, como tú bien dices, salía de Cuba la semana pasada y esto. Había hoy en las redes sociales una grandísima circulación de mensajes sobre qué curioso es, quién hubiera pensado que Hugo Chávez desaparecería de este mundo antes que Fidel o Raúl Castro, porque parecía que se como consideraba que él era el heredero, digamos, permítanme la expresión quizá no muy afortunada, natural de la dictadura cubana en Venezuela. Las circunstancias llevan a la situación en que estamos ahora y Cuba, ante esta situación, tiene un reto más.
además del que tiene con los Estados Unidos, que conocemos bien, es también con la América Latina, porque los vínculos son más allá de una estrategia política, van desde luego también a una estrategia económica, y desde el punto de vista emocional resulta muy claro que la desaparición de Chávez va a afectar también el devenir de la isla en Cuba en los próximos semanas y meses, con lo que sí, va a haber seguro un impacto claro, y desde ese punto de vista no me atrevo a decir exactamente hasta qué punto va a afectar, pero va a afectar seguro. Y por lo que se decía del ALBA, desde luego que va a impactar también, y coincido con lo que se decía aquí, es decir, el ALBA va a seguir, pero va a ser completamente distinta, irreconocible respecto a la que teníamos ahora. Y una persona sobre la que obviamente están todos los ojos ahora puestos en Venezuela es sobre Enrique Capriles Radonsky, ese candidato de la oposición que compitió en contra de Hugo Chávez en las elecciones del año pasado, y que todos sabemos pues se quedó corto en ese esfuerzo de quitarle la presidencia. Sin embargo, su reacción podría ser muy importante en el momento en que pues el gobierno de Venezuela se estaría preparando para convocar a unas nuevas elecciones. Veamos cuáles fueron las primeras reacciones de Enrique Capriles Radonsky. El presidente Hugo Chávez, fuimos adversarios, nunca enemigos. Este es un mensaje desde el respeto y desde la responsabilidad. Es un mensaje desde el respeto a todos los venezolanos, a todos, sin excepciones, sin divisiones, sin discriminaciones, a civiles y militares, de todas las clases sociales, de todos los rincones de nuestra geografía, de todas las edades y de todas las creencias. Respeto a los sentimientos y a las emociones, que son expresiones de la condición humana. Unas y otras se manifestarán, como es natural, pero este país de historia larga seguirá adelante, y este pueblo noble, generoso, abierto, sabrá encontrar la ruta de la esperanza a la que tiene derecho. Es un mensaje desde la responsabilidad ante Venezuela entera, más allá de diferencias de cualquier tipo, de responsabilidad con todas las familias, con todos los hogares, de responsabilidad con los que sufren y con los que han sufrido, con los que esperan, con los que sueñan, con los inconformes. Comprendemos los sentimientos de dolor de la familia del presidente fallecido, de sus compañeros y de muchos venezolanos de todas las regiones. A ellos, nuestra sentida condolencia. También de su equipo de gobierno. Hemos tenido desacuerdos que son conocidos, pero una cosa es el ser humano y otra sus posiciones o acciones. Y este no es el momento de subrayar lo que nos separa. En las horas de angustia, las familias y los pueblos que son como familias grandes se unen en la oración o en la meditación. Esta no es la hora de la diferencia, es la hora de la unión, es la hora de la paz. Venezuela no puede darse el lujo de excluir a nadie. Aquí se impone un diálogo nacional sincero entre todos los sectores de la vida venezolana. Escuchábamos entonces la primera reacción de Enrique Capriles Radonsky, quien ahora más que nunca es el líder natural, pareciera ser, de la oposición venezolana. José Miguel, ¿te parece que esta reacción está a la altura, que está a la altura del momento, que está demostrando cualidades de líder, sobre todo de estadista y no de líder de una facción de los venezolanos, Enrique Capriles, en estos momentos? Me parece que el mensaje es realmente muy mesurado. Es un mensaje, yo diría, casi como de reconciliación. Nadie podría calificar este mensaje como unos comentarios envenenados o buscando la descalificación o la confrontación. Yo creo que es un muy buen signo que la oposición esté hoy día dando a conocer, digamos, tomando una actitud de esta naturaleza. Ojalá quienes están del otro lado también puedan moderar su mensaje
y tratar de dialogar con las diferencias que tengan, pero sobre bases de respeto recíproco, como lo está demostrando en este instante el líder de la oposición. Embajador, en este momento obviamente pues hay mucha tensión en Venezuela, mucha incertidumbre sobre todo sobre qué es lo que se viene. ¿Usted cree que la oposición en la figura de Enrique Capriles podrían ser en ese sentido un factor que ayude un poco a minorar esas tensiones en este momento? Con tal que él siga con el mensaje que acaba de dar, que es un mensaje de unión de todos los venezolanos y no de oposición o de nosotros y ustedes, yo creo que podría ser. Y sobre todo más mesurado, es decir, es un tono excelente para este momento, no, digamos, un mensaje termocéfalo o hostigante. Xavier, obviamente viene pues un momento, se anuncian 7 días de duelo, obviamente va a haber manifestaciones públicas de duelo en todos los sectores de la sociedad venezolana. ¿Qué crees tú que tendría que hacer la oposición en este momento para demostrar ser opción, seguir con este discurso, tener pues un perfil más bien bajo en estos días de duelo? No, yo perfil bajo creo que no, pero creo que esta línea de discurso es la adecuada. Lo que pasa es que lo que lamento es que esto no lo hayamos escuchado mucho antes, porque no es esa la música que nos legaba de Venezuela en los últimos meses. Más allá que Capriles no gobernara, más allá que sus responsabilidades fueran unas u otras y teniendo constancia de que perdió claramente unas elecciones. Ese es un mensaje buenísimo para la unidad, pero ¿hay unidad en el país? No. Ese es un país profundamente polarizado, con lo que este mensaje... dividido, además. Dividido segurísimo, en efecto. Con lo que hasta qué punto va a cuajar ese mensaje en la sociedad durante, como bien dices, tantos días. Esto para mí es un motivo de preocupación muy grande, que nos anuncien una semana de duelo. Hasta el viernes no va a haber las exequias. Supongo que se va a exponer el cadáver en algún sitio público donde los ciudadanos puedan reconocerle, no lo sé. Pero eso es legítimo, vaya por delante, pero es una bomba de relojería, porque la calle en Caracas está como está. Con lo que a mí me preocupa mucho que pueda haber más escenas de violencia como la que hemos visto con reporteros que trabajan para medios que están cercanos al que estamos nosotros ahora aquí, y por otro lado me preocupa también que ese discurso moderado no haya llegado mucho antes. Hubiera venido muy bien para tranquilizar los ánimos, porque el desenlace de hoy, y permítame la expresión, era más que nunca la crónica de una muerte anunciada. Sabíamos que esto iba a ocurrir, con lo que había tiempo para calcular el impacto de la desaparición de Hugo Chávez. Y ahora estamos en esta situación de violencia en la calle, de policía en la calle. Seguramente no hubiera sido necesario si se hubiera advertido bien a la población cuál era la situación y no hubiera habido esta opacidad terrible de tener al presidente del país en Cuba durante semanas, que eso ha sido un error clamoroso. Claro. Continuamos en esta cobertura especial de NTN 24, la noticia del día. Obviamente, a las 4:25 hoy, hora local de Caracas, falleció el presidente venezolano Hugo Chávez. Con esto volvemos a nuestros estudios centrales. Muy bien, Julio, y justamente desde esa hora, desde las 4:25 de la tarde, el momento del anuncio por parte del vicepresidente venezolano del vicepresidente Nicolás Maduro de la muerte del presidente Hugo Chávez, iniciamos esta cobertura especial, esta transmisión especial ininterrumpida.